Muy bien, comenzaremos entonces hablando ahora de esquizofrenia, que como lo define justamente en los DSM, es una alteración donde los síntomas persisten por lo menos durante 6 meses y para poder entrar en esta categoría tenemos que ver que estos síntomas se aparecen en fase activa, o sea, con el conjunto de síntomas durante por lo menos un mes. ¿Cuál es la importancia de esto? Primero porque para que alguien esté 6 meses con síntomas psicóticos, pérdida de la realidad, ustedes se dan cuenta de la magnitud que tiene esto. Piensen en la cuarentena, que llevamos 3 meses, piensen en la duración que puede tener una persona en un estado alejado de la realidad y el peligro que esto significa. Y por el tema de un mes con síntomas activos completos, vemos justamente por la importancia que tiene de poder detener el cuadro en sus comienzos antes que se vayan instalando el resto de los síntomas. Eso implica una desestructuración muy notoria del tema de la personalidad. Y completa el tema de la esquizofrenia con los síntomas principales que son las ideas delirantes, las alucinaciones, el comportamiento y el lenguaje desorganizado y la presencia de síntomas negativos. En la siguiente transparencia vamos a ver justamente el conjunto de los primeros síntomas que reúnen temas llamados síntomas positivos, que son la producción nueva, no positivos en el sentido de buenos, sino en el sentido de nuevos, en el sentido de que son síntomas que florecen y que parecen determinar un exceso o una distorsión de las dimensiones normales. Esto que producción nueva incluye las ideas delirantes y alucinaciones, y las conductas desorganizadas y el lenguaje desorganizado. Mientras que los síntomas negativos implican situaciones deficitarias del funcionamiento. Entre los síntomas positivos, las ideas delirantes, como hemos visto en semiología, pueden incluir principalmente la alteración, mejor dicho, del juicio erróneo, pero lo más importante de las conductas, de las ideas delirantes, es que condicionan la conducta. El individuo se mueve y actúa en base a estas ideas y estas creencias. Y esto es lo que lleva peligrosamente al tema de que pueda hacerse daño así o hacer daño a terceros. Si las ideas delirantes son de tipo persecutorio o paranoide, donde él piensa que lo están persiguiendo, le quieren hacer daño y todos están contra él, va a defenderse y va a tratar de atacar a la persona que se le acerque. Y esto puede ser una enorme magnitud de riesgo. Las ideas de autorreferencia, de pensar que esto dejaron aquí, está dirigido hacia mí, esto es un mensaje que me dejaron a mí, todo lo interpreta de manera autorreferencial, y a lo mejor un personaje de la televisión que le habla, lo hace sentir a él que le está dirigiendo un mensaje a él mismo. Y les cuento dos ejemplos. Una paciente que he atendido jovencita, que era fanática de un cantante, Manuel Wills, y lo seguía a todos lados y estaba en las tribunas y lo seguían con el canal y a los shows y trataba de saludarlo y él, vieron cuando el artista se acerca y le toca la mano y saluda al resto de la gente, y un día la saludó y le tocó la mano a ella y la miró a los ojos. Ella a partir de ese momento entendió y comenzó su situación donde ella estaba convencida que Manuel Gilles le quiso demostrar que él estaba enamorado de ella y que era correspondido el amor que ella sentía para con él. En la familia, en la casa, le dijeron todos que no, pues estás equivocada, toda la historia. Ella se enojó muchísimo con el resto de la gente, estaba convencida, leía las revistas y le mostraban, pero estaba en pareja con una novia que estaba saliendo. Ella le decía, no, él lo hace para engañar a todos, para que no se enteren de nuestro amor profundo. Lo seguía a los canales y trataba de hablar. Imagínense ustedes la gente de seguridad que impedía el tema del paso, y ella decía, tratan de prohibir nuestro amor, seguro que lo mandó la novia de él para que no me dejen acceder. Y vieron los fanáticos que siguen a los artistas. Bueno, ella estaba convencida, digamos, de un cuadro erotomaníaco, un delirio erotomaníaco, donde sentía que estaban enamorados, y se transformaba en situaciones persecutorias y violentas. Y esta chica hasta poder reconocer este tema cuando en un programa de televisión Manuel Wills mira a la cámara, y vieron cuando saluda a la cámara al público y pone caras, y decía que le estaba mandando gestos a ella. Estos mecanismos interpretativos, autorreferenciales, pueden volverse realmente dramáticamente peligrosos en muchos casos, porque pueden hacer que los fanáticos traten de acceder al tema del artista y sufrir grandes desilusiones cuando esto no corresponde. Después tenemos de las ideas delirantes de tipo somática. Los que vean Una mente brillante van a ver el personaje de John Nash, donde unas situaciones que se le presentan es que siente que tiene un chip con el cual le controlan la conducta y que emite señales, y se lo colocaron debajo de la piel. Cuando uno ve la piel, esto es muy común que los pacientes digan, tengo acá algo que me controla. La gente diga, pero no tenés nada. No, ellos tienen una técnica con la cual borran las huellas y llegan a poder instalarme eso.
Fíjense siempre el tema del control ligado al tema del super yo, que le condiciona la conducta, que lo investiga y que lo sigue en ese chip, graficado en ese chip. Luego tenemos las ideas delirantes de tipo religioso o místico, donde justamente vamos a ver a alguien que, le voy a contar un caso de un paciente adolescente muy estudioso, muy buen, un chico muy bien educado, sacaba muy buenas notas en el colegio, la mamá estaba orgullosísima de él, era hijo único, y el padre tenía una buena relación, pero bastante alejado de esta situación, y el chico cerca de los 15 años vuelve del colegio muy sacudido con algo que había pasado, los padres lo encuentran una conducta extraña, se encierra en su cuarto. Pasan 3, 4 días donde apenas si come, no quiere salir a comer, no habla con ellos, cambia muchísimo su conducta, se lo ve muy descontrolado, se lo contaban que se miraba al espejo y salía y los echaba de la habitación, y estaba leyendo la Biblia repetidamente y no salía, dijeron que faltaba en el colegio, pensaron que era una cosa de la adolescencia normal, y pasado unos días sale de su cuarto con una cara de paz y felicidad diciendo, ya entendí, yo soy el Mesías, de los cuales los padres hicieron la consulta, por supuesto, respectiva. Cuando pudimos acceder a ver qué le sucedía a este chico y cómo llegó a esa conclusión, pudimos ver lo que decía Freud acerca del tema de los delirios. Los delirios es el mejor intento de curación que encontró el paciente, consiguió armar una explicación a las cosas que sentía a costa de deformar la realidad, pero consiguió ensamblar todas las piezas del rompecabezas y armar una explicación a esas cosas que le venían pasando. ¿Qué le pasaba a este chico? Que este chico, mientras fuera un chico que cumplía las normas de los padres y estaba en ese mundo idealizado que tenía con respecto a la mamá y el funcionamiento, hasta que un compañero del colegio empezaron a hablarle de sexo y a mostrarle películas pornográficas, y cuando vio por primera vez una película pornográfica le decían que la madre seguro también había tenido sexo con el padre, que le sorprendía, y él jamás le había entrado en la cabeza la idea de que la madre había tenido relaciones sexuales viendo de la manera que había visto en esa película. El impacto fue tan grande que no conseguía hacerlo conciliar con la imagen que tenía, y leyendo la Biblia repetidas veces además, descubrió que la única posibilidad es que la madre fuera virgen, José, el Padre de Dios, no había intervenido en la situación, por lo tanto no tuvieron relaciones sexuales, y él, por lo tanto, si la madre era virgen y lo tuvo a él, entonces él era el Mesías. Se los estoy simplificando muchísimo, pero para la intención es que vean cómo fue armándose el tema de la única explicación posible que encontraba este chico, y llevó muchísimo tiempo realmente sacarlo de ese cuadro. Después tuvo una buena evolución, pero le llevó más de un año y medio poder restablecer un tema de funcionamiento relativamente normal, donde se resistía muchísimo, y cualquiera que la quisiera atacar, él justamente los perdonaba y los demás porque él era el enviado de Dios y tenía la capacidad de comprender a todos y poner la cabeza si hace falta para eso, soportar los dolores que le pudiera ofrecer la vida en ese caso. Siguiendo con el tema, aparte de las ideas delirantes como síntomas positivos, encontramos las alucinaciones, que como he visto con ustedes pueden ser auditivas, visuales, olfativas, gustativas y táctiles, con todos los sentidos. Hemos visto en semiología varios ejemplos de esto, pero me interesa principalmente que recuerden que lo más común en la esquizofrenia son las alucinaciones de tipo auditivas. Nuevamente aparece aquí el super yo, donde uno escuchó las cosas que uno no debía hacer y quién debía hacer, siempre desde chiquito, con la parte en la formación, con maestros, profesores u otra gente. Y el super yo siempre tiene mala fama, pero el super yo enseña que uno se cuide. Ahora, una cosa es que le digan no, así no, y le ofrezcan una alternativa, y otra cosa es que le digan sos un estúpido, no mira lo que hiciste. Bueno, el super yo del psicótico es torturante, cruel, y cuando uno normalmente dialoga con la voz de la conciencia, dice, uy, qué tonto, ¿cómo pude haber hecho esto? Estos no, las voces la escuchan por fuera, se vuelve a proyectar hacia afuera, y las voces son críticas, siempre torturantes, y muy común que sean dos voces que comentan cosas críticas de él y lo torturan. El psicótico se va a tapar las orejas porque siente que las voces vienen de afuera, cuando uno ve que es un diálogo interno. Cuando uno habla con la voz de la conciencia, sabe que es un pensamiento interno. Dice, ay, qué tarado que estuve, ¿cómo puede ser esto? Uno se critica a uno mismo. Pero en cambio el psicótico los escucha por fuera, y imagínense que no se puede despegar de eso, y por eso ven en la conducta uno observa justamente este tipo de cosas. Las alucinaciones auditivas de este tipo son claramente patognomónicas de este tipo de patología.
El pensamiento es desorganizado, otro síntoma positivo, donde justamente vemos que salta un tema a otro porque dialogan entre una de las voces, hay un descaramiento, pérdida de las asociaciones y a veces hablan en forma tangencial, o sea, para que no los escuche la voz que lo controla él, trata de hablar un lenguaje donde uno no alcanza a comprender cuál es el código, para que él habla, para que no se entere la vocecita esa que nos está escuchando. Entonces el lenguaje se transforma, el pensamiento se transforma en un lenguaje muy particular que encontrar el sentido que tiene para él el tipo de frases. Por eso de afuera uno observa incoherencia y a veces encontramos una desorganización total con ensalada de palabras o jergafasia. El comportamiento, la conducta que uno ve exteriormente es alguien a lo mejor haciendo gestos y pues está dialogando con estas voces o estas cosas que le van pasando, estos personajes que ve en las alucinaciones visuales, y el comportamiento lo vemos gravemente desorganizado, muchas veces de forma violenta, otras veces encerrado sobre sí mismo, pero vemos más que nada conductas que son muy extrañas, incluso conductas motoras muy extrañas. A los comportamientos típicos de un tipo de esquizofrenia catatónica, pero vemos también en cualquier los psicóticos, son alteraciones específicas que pueden aparecer exclusivamente a lo largo de un cuadro esquizofrénico. Tenemos el estupor catatónico, se queda rígido y parece que no estuviera ni respirando, con la mirada fija en un punto, y nos extraña enormemente. Hay una película antigua que se llamaba Hombre mirando del sudeste, que era una persona en el Borda que estaba casi desnudo mirando un punto fijo, y la película juega con el tema si era un psicótico porque estaba en el Borda o en realidad él era un enviado de una estrella para observar la conducta de alguien aquí en la Tierra. Por eso miraba esa estrella, y la película juega todo el tiempo en el límite entre la ficción y la realidad, la película argentina. Tenemos también la rigidez catatónica, vamos a ver justamente la dificultad en el tema de poder cambiar de posición, o en el extremo opuesto la flexibilidad seria. Uno lo moldea al paciente, el paciente se queda en la posición que uno lo deja, como si fuera un juguete de cera. Y si no, tenemos también momentos de enorme exaltación motora, por nivel de descontrol, y de afuera vemos un paciente agitado que no sabemos por contra qué está peleando, pero es muy difícil contenerlo y justamente forma parte de la necesidad de internar y medicarlo para que no se haga daño. Y luego tenemos el gran grupo de los síntomas negativos. Acuérdense del prefijo a, que significa no o sin, y que en general se ven las pérdidas de las funciones. O sea, el esquizofrénico puede, además de tener estos síntomas positivos, puede tener estos síntomas negativos, que es deficitarios. Y ahí tenemos la alogia, la falta de lógica en el lenguaje, la abulia, a veces nos encontramos en una posición cierta y no tiene iniciativa de realizar ningún tipo de conducta, no hay un objetivo en su conducta, el aplanamiento afectivo, vemos que justamente no responde, nada lo modifica en su estado emocional, y esto generalmente es una secuela importante y es un signo de gravedad que puede ser durante el transcurso de la crisis de la enfermedad o posteriormente la secuela del tema del brote, pero que va marcando un deterioro. En este tipo de pacientes con signos catatónicos y signos negativos vamos a ver una gravedad importante cuando alteraciones cerebrales del funcionamiento, que no vamos a ver una esquizofrenia productiva con síntomas positivos. En los síntomas negativos van a llevar a que las relaciones interpersonales se vean afectadas, y en este caso justamente empieza a perder el contacto con el resto del funcionamiento cotidiano. Y los sujetos que andan socialmente activos pueden volverse ausentes o introvertidos, sometidos para adentro. Y la gente justamente los describe, mira, tuvo una crisis y a partir de ese momento ya no volvió a ser el mismo. Asociados a estos síntomas tenemos muy comúnmente conductas de tipo bizarra o afectos bizarros e inapropiados, y en los que vean la película de Joker justamente analicen principalmente el tema de la risa. La risa del Joker tiene un mandato materno por el cual él tenía que estar feliz a pesar de las situaciones, y hay una historia de abuso sexual que él padeció, y pareciera que el mensaje de la madre es que él tenía que venir al mundo para hacerla feliz a ella y hacer feliz al resto del mundo, pase lo que pase. Y van a ver que la risa de él es una risa forzada, casi parasitaria, intrusiva, en momentos de enorme intensidad de angustia, y él no sabe si en realidad se ríe o está sufriendo o ambas cosas a la vez en el momento. Se ve muy claramente este tipo de alteraciones en el tema del humor y este tipo de circunstancias. Algo muy importante es que previamente al inicio del brote, en este estudio que hace por qué me pasan estas cosas y cuál es la explicación antes de salir con la idea delirante, vamos a tener alteraciones del sueño y un insomnio de 3 o 4 días que difícilmente de sostener, y es un signo precoz que puede venir un brote o una crisis, y principalmente en las recaídas. Entonces un signo cuando ve que la persona empieza a cambiar de conducta y a estar sin dormir 3 o 4 días, inmediatamente hay que consultar para evitar el tema del brote. En las anormalidades motoras que podemos ver,
conductas bizarras, aparecen las muecas, las posturas, manierismos, tics, movimientos extraños, que hacen que justamente uno lo vea de afuera y muchos chicos o mucha gente se haga bullying, se rían porque es el loco del lugar o lo demás, y en realidad responden a alteraciones serias, que después vamos a diferenciar de síntomas extrapiramidales producto de efectos secundarios de las medicaciones. Estos efectos secundarios de los medicamentos antipsicóticos es un efecto adverso, que a veces se regula disminuyendo la dosis o agregándole otro tipo de medicación antiparkinsoniana. Se llaman síndrome parkinsoniano, y que tienen que ver con rigidez, y por eso uno los ve en los hospitales que a lo mejor están mejor, no están delirando, pero parecen robot. Los nuevos antipsicóticos, como dijimos en la clase de psicofarmacología, tienen mucho menos de estos efectos secundarios que producen cuadros parkinsonianos. Esto es importante justamente porque recuerdo con la directora de la carrera de terapia ocupacional me había pedido que específicamente que ustedes van a trabajar con pacientes psicóticos en rehabilitación que van a estar medicados, que ustedes puedan determinar realmente si el paciente tiene mucha rigidez y le cambiaron la dosis de la medicación, puedan interactuar con el profesional, porque si no, no va a realizar actividades, pues está sobremedicado y con este tipo de efectos. Y ahí el profesional médico podrá cambiarle la dosis o cambiarle el medicamento buscando algo que no tenga tantos efectos extrapiramidales. La falta de conciencia de la enfermedad es algo que intentar lograr, y vamos a ver después a alguien que tuvo un brote psicótico cómo le cuesta después poder darse cuenta, cómo reconozco yo, ahora que salí del cuadro, si estoy viendo la realidad que veo es mi propia realidad, y la función del acompañamiento, restablecer un yo que distinga entre la realidad interior y exterior, se hace necesaria. Vamos a pasar al siguiente video.